este webinar impartido por parte de Gerola. Soy el ingeniero Sergio Jasso, tengo 4 años de experiencia en la industria de adhesivos, 8 en la industria comercial y el tema que vamos a platicar o lo que nos va a gustar comentarles el día de hoy es de cómo maximizar la eficiencia en el armado y en el cerrado de caja. ¿Vale? Les presento un pequeño desglose de cómo va a estar construido el webinar. Vamos a tener 5 minutos para la apertura, en lo que se van agregando compañeros de otros lados de la República. También me gustaría que pusieran en el chat de dónde nos están escribiendo, en qué área están, y ver para poder irnos conociendo de mejor manera, ¿va? También vamos a tener una plática sobre eficiencia operativa. Lo que buscamos es dar una radiografía de cómo estamos haciendo nuestros procesos y cómo pudiéramos hacer alguna mejora. Casos prácticos que me ha tocado atender de manera personal, una sesión de preguntas y respuestas. Claro, tal vez no nos dé el tiempo para contestar todas, pero si nos dejan su pregunta en el chat, con gusto se las estaremos respondiendo por correo. Veo que todavía se sigue agregando personal. Le damos la bienvenida a Daniel Zapata. Ahorita esperamos un poquitito más y arrancamos, ¿vale? Le damos la bienvenida a Valentín. Benjamín, bienvenido. Anthony, también te damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a Grupo JB, a Víctor Hernández también. Bienvenido, qué bueno que se pudieron conectar con nosotros. Bueno, en lo que se termina bueno, en lo que se siguen agregando compañeros al webinar, pues vamos a empezar un poquito con bueno, vamos a empezar con la introducción. Eh, Vamos a estar platicando, como les mencionaba, de la eficiencia operativa. Dos palancas fundamentales para maximizar, mejorar la rentabilidad. Estamos hablando del desempeño y una reducción de cualquier y reducción. ¿Cómo lo vamos a desglosar? Maximizando desempeños, maximizando rendimientos en línea, trabajando a altas velocidades, una producción continua y sin algún tipo de paro. Y la parte de la reducción la vamos a enfocar a minimizar desperdicios, reducir tiempos muertos y optimizar de manera correcta el uso del adhesivo que estemos trabajando. ¿Vale? Ok, aquí vamos a platicar de 4 factores que impactan directamente en el desempeño. La maquinaria,
el tipo de cartón, la configuración y el adhesivo. En este caso, la maquinaria. La maquinaria nos referimos a todos los equipos que utilizamos para nuestra línea de producción, para nuestro armado cerrado de caja y de si el pegado se hace por un lado, el pegado se hace por arriba, si un pegado se hace por abajo o cualquier aditamento especial que tengamos en nuestra línea de producción. Si esta se encuentra en óptimas condiciones, podemos dar el mejor aprovechamiento a nuestros tiempos y al proceso. El tipo de cartón. Aquí es el tipo de cartón, hablando de manera muy general, pero vamos a enfocarlo en la parte de los sustratos. Por ejemplo, podemos tener, generalmente suele ser cartón, para cuando hablamos de caja, pero entre el cartón sabemos que hay un abanico de posibilidades, que si es un cartón de papel craft, que si es un cartón con un recubrimiento especial, que si es un cartón con algún recubrimiento o algún barniz o algún encerado, algún mm, algo muy peculiar dependiendo de qué sea lo que vayamos a empacar. La rigidez también es una propiedad muy importante de saber qué tan rígido es nuestro cartón, pues también va a depender para saber qué fuerza o qué vamos a necesitar del adhesivo para que tenga la fuerza de hacer el pegado. Como ejemplo, por ejemplo, he estado viendo mucho en el mercado ahorita últimamente un recubrimiento que algunos clientes y algunos compañeros lo están llamando sulfatado. Se refiere a un cartón con un recubrimiento tipo plastificado en color blanco, lo que permite que, que si se quiere hacer una impresión de la marca, del producto o de algo en particular, se resalte por el fondo blanco y de una imagen bastante estética. Pero aquí, con la parte de diseño siempre va a ser lo que se ve más bonito y lo que es más vistoso, ¿no? Pero la parte operativa o lo que nos toca trabajar a nosotros es de cómo lo vamos a pegar. Yo sé que quisiéramos encontrar en el mercado el producto milagroso que sirva para todo y que haga que pegue todo, ¿verdad? Desafortunadamente, pues todavía no lo hay, por lo que tenemos que tener una selección correcta. Este sulfatado en el cartón tiene un problema peculiar porque tiene problemas para que penetre el adhesivo. No alcanza a penetrar de manera correcta y a veces el pegado suele ser muy superficial, pero pues también hay una solución para este tipo de sustratos que suelen ser un poquito más complicados. ¿Va? Si llegan a tener alguna duda o algo por el estilo, lo podemos ir escribiendo en el chat y vemos la manera de responderlo al final o irlo respondiendo dependiendo de cómo vayamos avanzando en la presentación. Y con la configuración, el siguiente punto importante que trabajar sería la configuración. Y la configuración en este caso nos referimos a los parámetros que estemos utilizando en nuestras líneas. La temperatura en la que se esté aplicando el adhesivo, la presión en la que se esté aplicando, la velocidad de la máquina, si va a 30, 40, a 10 cajas por minuto, pues ya va a depender de cada. Ahora sí va a depender de lo que se está buscando lograr en cada parte del proceso, ¿no? Y por último, y bueno, ahorita es uno de los que vamos a platicar con más profundidad y vamos a tener más comentarios alrededor, va a ser el adhesivo. Un adhesivo bien seleccionado y bien aplicado nos puede dar hasta un 50% de mejora en el desempeño de la aplicación. Ojo, los datos son muy generalizados. Va a haber ocasiones en que puede ser más o puede ser menos.
pero el promedio de lo que se está buscando es mejorar en un 50% la eficiencia del pegado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues teniendo en completa sintonía o entendiendo de manera completa nuestra maquinaria, comprendiendo lo que se está buscando pegar, porque no es lo mismo pegar un papel craft que pegar un cartón con recubrimiento o pegar a lo mejor algo que venga plastificado. Cada uno tiene su rango de dificultad y su grado de complejidad. Y nos vamos a estar ayudando mucho también de la configuración, temperaturas, presión y velocidades. Son los temas que más podemos enfocar con el objetivo de que se llegue a una aplicación óptima, ¿vale? Ok, para esto vamos a platicar de tres propiedades fundamentales. El tiempo abierto, que la viscosidad, la temperatura. Ojo, va a ser la temperatura de aplicación del adhesivo. No vamos a hablar ahorita de temperatura ambiente, a lo mejor lo vamos a mencionar muy poquito, pero nuestro enfoque es en la temperatura de aplicación. ¿Va? El tiempo abierto nos estamos refiriendo al tiempo que nos da el adhesivo para poder hacer la unión o hacer el pegado. Puede haber perdón, puede haber tiempo abierto corto, medio o largo. ¿En qué se difere? ¿Cuál sería la diferencia o cuál sería la manera de hacer una selección correcta? Dependemos mucho de su proceso. Vamos a dar un ejemplo. Hay un fabricante de puertas de 2 metros de alto por 1,5 metros por 1,20 metros de ancho, ¿no? Normalmente son las puertas que se usan modulares para las constructoras. Y el proceso de empaque para ellos es una placa de cartón. Y imagínense pues, un perímetro de más de 2 metros para hacer el pegado sobre todo. Entonces, bueno, para hacer el pegado sobre el perímetro, pues necesitamos un adhesivo que nos permita empezar a pegar en uno de los extremos de la caja de la puerta, dar toda la vuelta bueno, dar todo el recorrido por el perímetro y hacer la unión. ¿Para qué? Para que el adhesivo pueda tener, bueno, que tenga el tiempo abierto correcto, nos dé la oportunidad de hacer la unión de manera correcta y el pegado sea el adecuado. Vamos a poner el caso contrario. Imaginemos que vamos a hacer el mismo pegado de la caja de la puerta. Es una pieza muy grande, pero en vez de tener un adhesivo de un tiempo abierto largo, nos dan un adhesivo de tiempo abierto corto o utilizamos un tiempo abierto corto por X razón. ¿Ok? Empezamos a hacer el pegado y tal vez cuando vayamos a la mitad, a una cuarta parte, 3/4 partes, pues el adhesivo que colocamos al principio ya va a estar frío, ya va a estar seco. Y al momento que queramos hacer la unión, pues el pegado no va a ser correcto. Va a haber unas zonas en las que va a estar pegada, va a haber unas zonas en las que no va a estar pegada y realmente no sería ¿cuál sería el veredicto? El adhesivo no sirve. No es que el adhesivo no sirva, realmente el adhesivo que utilicé no fue el correcto para la aplicación que yo estaba teniendo. Lo que yo necesitaba era un tiempo abierto largo que me diera la oportunidad de hacer el pegado sobre toda la circunferencia de la caja de la puerta. Suelen ser para piezas muy grandes o para procesos un poquito más complejos que nos den la oportunidad de tener mayor tiempo
el adhesivo y después hacer el pegado. Esto vendría siendo el tiempo abierto de manera general. Digo, espero que les haya quedado un poquito, espero haberme dado a entender. Eh, Esta propiedad a veces nos la influye también la temperatura ambiente. Por eso digo, cada caso es muy particular y se tiene que revisar como con mucho detalle para tener toda la información y hacer una selección correcta. A veces la temperatura ambiente suele ser un poquito más alta y a lo mejor nuestro tiempo abierto de ser medio tarda un poquito más a lo habitual y ya está, y pues nos puede dar ahí un tema. Y eso lo podemos corregir haciendo algunos ajustes en la máquina, bajando la temperatura de aplicación y estabilizando el proceso. Pero sí tenemos que conocer todo lo que se está involucrando o todas las variables involucradas dentro de lo que estamos haciendo y de lo que queremos lograr. Ahora vamos a platicar sobre la viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia que tiene el fluido, o en este caso el adhesivo, a fluir. ¿Cuáles vamos a, cómo vamos a seleccionar correctamente nuestra viscosidad? Van a decir, ya me cansé de que me esté diciendo que depende, pero nuevamente depende. Por ejemplo, imaginemos una caja como de medicamento, de estas chiquititas, pequeñas, donde viene la pastilla que nos tomamos todos los días. Tiene un punto muy bien definido. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un punto muy bien definido gracias a un adhesivo de viscosidad baja. ¿Por qué? Si utilizamos este producto, lo que nos permite es una aplicación precisa. Imaginémoslo, vamos a visualizarlo. Se pone el adhesivo en el tanque, se funde y empieza a fluir. Y al momento que sale por las pistolas, la pistola la boquilla alcanza a cerrar de manera correcta y lo que nos entrega como resultado es el pegado de una gotita. O sea, la dosificación de una gota. No de nada, no de un cordón, no de una línea, no, o sea, una gotita precisa como una cabecita de alfiler, un poquito más, pues ya va a depender de lo que estemos necesitando en su momento. Creo que también por ahí hace algún tiempo en algunas paletas se estaba utilizando también un hot melt para sentar la base del palito en el caramelo sólido. Pero ya eso también fue hace algo de tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si utilizamos un adhesivo de una viscosidad más alta en este proceso? Pues de entrada le costaría más trabajo fluir y esto nos estaría generando un pequeño inconveniente. Necesitaríamos de más fuerza para que el adhesivo se pudiera dosificar, pero ya no sería una aplicación precisa. Posiblemente estemos teniendo la gota del adhesivo y en vez de ser una gotita circular, empezaría a verse como una lágrima extendida tendiendo hacia una línea, porque la viscosidad a ser mayor, la boquilla no alcanza a cerrar tan bien o de manera correcta y va haciendo como una especie de hilito. Y eso es algo que nos puede generar un problema. Porque necesitamos porque realmente no necesitamos, bueno, más bien realmente necesitamos una aplicación muy precisa de lo que está ¿cómo se llama? Para el adhesivo de baja viscosidad. ¿En qué caso se pueden utilizar? Bueno, ahora vamos al otro extremo. Para un adhesivo de alta viscosidad, pues realmente lo que se utiliza en aplicaciones un poquito más
que no requieran tanta precisión. O, por ejemplo, el armado o el cerrado de una caja. ¿Por qué? Porque generalmente donde se coloca el adhesivo, se hace el pegado, se arma la caja y ya no vemos como tal el adhesivo aplicado. Ya realmente tenemos un rango de trabajo un poquito más amplio por si se llegan a mover los cordones o si se van hacia un lado o si se mueve por aquí, se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha. No suele ser tan significativo porque realmente nuestro objetivo es pegar la caja, que quede bien pegada y no una aplicación tan precisa. O sea, viscosidad baja, aplicaciones que requieran un punto, precisión y un poquito más de limpieza. Viscosidad un poquito más alta, pues también va a depender. Hay una amplia gama de productos con diferentes viscosidades de cómo se esté buscando o qué es lo que se quiera lograr en el proceso. ¿Va? En este caso también mm, y por último, pero también no menos importante, estaríamos revisando el tema de la temperatura. La temperatura de aplicación en los productos, digo, en del adhesivo, es una propiedad bastante crítica porque nos va a dar la pauta a darle un poquito más, a eficientarlo un poquito más o a conocer completamente el producto. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente estamos aplicando un adhesivo a una temperatura más baja de lo recomendado? Pues a lo mejor sí vamos a hacer el pegado, pero no vamos a estar penetrando de manera correcta en las fibras del cartón. El pegado puede ser superficial y nos puede generar ahí algún problema a largo plazo. Ahora, si aplicamos a una temperatura más elevada, lo que nos va a pasar es que vamos a tardar más tiempo en secar, lo que a lo mejor permite que se pueda mover, la caja se pueda descuadrar, se pueda levantar, el adhesivo se vea como chicloso y empiece a generar ahí unos hilitos y al momento de salir de la línea se tenga que retrabajar y eso nos está generando retrabajos, nos está generando pérdidas, tiempos muertos, paros de línea y algunas otras complicaciones. Ahora, estas tres propiedades no son independientes, todas están entrelazadas de alguna manera. Por ejemplo, al aumentar la temperatura, la viscosidad suele disminuir, lo vuelve más fluido, pues, se vuelve el adhesivo más fluido y eso puede ayudar a una dosificación mejor. O lo que hablábamos de, ¿cómo se llama? De los tiempos abiertos. Si tenemos un tiempo abierto corto y aplicándolo a baja temperatura, pues todavía se va a hacer se va a secar mucho más rápido. Vamos a tener ahí un temita que vamos a tener que estar modificando de acuerdo a lo que queramos lograr y a la máxima eficiencia que podamos lograr. ¿Va? Se están proponiendo 4 estrategias para reducir desperdicios. Una aplicación precisa con dosificación controlada y ahorro eso representa en promedio, vuelvo al mismo, de un 15 a un 25% de ahorro en el consumo de adhesivo. Aquí me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben cuántos gramos de adhesivo están utilizando por caja? Realmente conocemos si nos estamos llevando 4, si nos estamos llevando 5, y más que saber el dato, sabemos el por qué son esos 4 o el por qué son esos 5. Una aplicación precisa nos puede dar un beneficio nos puede dar un gran beneficio al momento
de hacer nuestras mediciones y ver nuestros parámetros. ¿Va? ¿Cómo podemos lograr esto? Pues de entrada tenemos que, yo sé que ustedes deben de conocer su proceso al derecho y al revés. Qué puede pasar si se mueven algunos parámetros? Se dosifica más, se dosifica menos. Se pueden llegar a tener problemas se presentan problemas de despegado, se trabaja a alta velocidad, no podemos trabajar a tal velocidad. Todo eso se puede ir revisando para buscar la mejor eficiencia de la aplicación. Luego, el control de la temperatura. Como ya habíamos dicho, Hotmail tenemos infinidad de productos. Y en promedio tenemos un rango óptimo de aplicación de entre 160 y 180 grados. ¿Qué va a depender? Pues va a depender de la naturaleza del adhesivo, va a depender de la velocidad de la línea, va a depender el tipo del cartón, va a depender de muchas cosas. Pero aquí me gustaría resaltar también un punto bastante importante: degradación. Por naturaleza, todos los Hotmail, llámele el adhesivo de Juan Pérez, el adhesivo de Ramiro Ortiz, del quien sea, tienden a tener degradación. ¿Qué va a depender? ¿De qué va a depender? Depende de la naturaleza del adhesivo y depende de cómo lo estemos trabajando. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que tenemos una línea de producción de cajas de alrededor de 60 cajas por minuto, ¿no? Y nuestro adhesivo para trabajarlo a esa velocidad lo tenemos a 190 grados centígrados. No, pues van a decir, uy, no, 190 grados es muchísimo y se me va a degradar. El tema aquí es que cuánto tiempo pasa realmente el adhesivo en fundir, bueno, el adhesivo fundido y que sale de la máquina, porque está en flujo constante. Realmente el tiempo que pasa el producto en el tanque con la temperatura o durante todo su proceso desde que está en perlas, se funde hasta que se hace el disparo y se aplica, realmente el tiempo no es tanto como para que haya una degradación significativa, más porque se está rellenando constantemente el equipo. ¿Va? Ahora, vamos al caso contrario. Vamos a poner, imaginemos igual, ahora una línea de producción a, no sé, 20 cajas por minuto. Y igual el mismo adhesivo igual a 190 grados, pero la diferencia es que aquí sí tenemos un paro. Imaginemos que, no, va a haber un paro en la línea porque el envase de plástico, lo que va dentro de la caja, se nos acabó y no ha llegado y apenas está pasando y más o menos va a tardar una hora, ¿no? En llegar. Ok, bueno, en muchos lados lo que buscan es eficientar el proceso, ¿no? Y hemos notado que generalmente lo que hacen es dejar el adhesivo a las condiciones que normalmente lo trabajan. Es decir, lo tienen alrededor de 190 grados, pero lo tienen inmóvil, sin que haya un flujo. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que se empieza a degradar. Eso a lo mejor se pasa la hora del paro y arrancan luego, pero ya está habiendo una degradación en el producto. Y a lo mejor no es un tema que vayamos a ver hoy o mañana, pero si no se atiende un problema de degradación, puede generar carbonización y la carbonización lo que genera es obstrucción en las líneas para la dosificación del adhesivo. Podemos tapar las boquillas y se empieza a notar porque a lo mejor ya los cordones del adhesivo se empiezan a ver diferente, que ya salió un cordón más cargado hacia la derecha, que no salió un cordón, que salió una gota, que salió espreado, que puede haber todo ese tema de la carbonización.
y lo que podemos evitar es con una buena práctica de manufactura, tan simple, ¿sabes qué? Vamos a tener un paro de 1 hora, voy hacia mi equipo y lo pongo en el modo standby. Digo, y puede ser cualquier equipo, ¿eh? Puede ser Robatech, puede ser Valcom, puede ser Norson. Generalmente todos funcionan de la misma manera, a lo mejor con algunas variaciones, pero todos cuentan con un modo de standby, donde lo que hace es que no se apaga por completo. Baja a 100 grados, aproximadamente baja a 100 grados, evitamos degradación y evitamos también que al momento de que queramos volver a arrancar, pues tengamos que esperar un poco más de tiempo para que el adhesivo se vuelva a fundir. Lo mejor, bueno, una recomendación bastante, la recomendación más bien sería dejar sus equipos en standby si van a tener paros prolongados. Si de plano ya no se va a volver a trabajar, lo recomendable es terminas tu línea, apagas y listo, a seguir trabajando. Esto nos ayuda mucho para el siguiente punto, la parte de los mantenimientos. Lo mejor que se puede hacer es un mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Pues por el mismo tema de la carbonización y el que se puedan taponar algunas líneas o puede haber algunas obstrucciones. Si los mantenimientos preventivos están programados a lo mejor cada 2, cada 3 o cada 6 meses, pues ya va a depender de cada compañía o de cada necesidad que tengan. Realmente lo que nosotros recomendamos a lo mejor es que se hagan cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de con qué flujo trabajen y con qué velocidad estén trabajando. Esto nos ayuda mucho a que si llega a haber se empieza a empezar un poquito de carbonización en los materiales, se pueda detectar, se limpie y no vaya a generar una obstrucción después. Y sobre todo porque como son mantenimientos preventivos y en teoría que están programados, pues no interrumpimos a la cadena de producción y a su productividad, vaya la redundancia, con el fin de que el trabajo se haga conforme al tiempo y la forma que se establece de cada empresa. Pero sí es un parámetro que nos gusta mencionar porque sí hemos visto que influye entre una maquinaria y otra. Por ejemplo, de repente hemos encontrado clientes que tienen 3 años con la máquina y dices, ¿cada cuánto tienen los mantenimientos? No, pues no se me ha descompuesto. Y tú, es su equipo de la caldera, todo un poquito cochambroso, por dar una equivalencia. Se alcanza a ver un poquito la carbonización por fuera, las mangueras se ven, digo, los conectores o los ductos por donde sale el adhesivo se ven oscuros y eso ya nos da bastante. Si hay un tema de que en algún momento les puede generar una obstrucción y pararles completamente la línea. Y por último, pero no menos importante también, la capacitación con el personal, el llevado de protocolos y alguna guía para la resolución de problemas nos puede ayudar a reducir entre un 40 y un 70% los inconvenientes o problemas que puedan llegar a presentarse en línea. Yo sé, perdón, digo, muchas veces estamos trabajando de la mejor manera. Nuestro flujo es constante, nuestro producto, no hemos tenido paros en todo el día, vamos súper bien. Pero de repente a lo mejor el sustrato cambió un poquito y ya necesitamos moverle un poco a los parámetros. Ahí, en ese tipo de situaciones, lo correcto es hacer la modificación, adaptarnos, ¿no? Para trabajarlo. Pero si no se entiende el por qué y el para qué hacerlo, generalmente no, pues así me dijeron que se hace. ¿Funciona? Sí. ¿Es lo correcto? No sabemos. Lo ideal es empezar a tener una comunicación
asertiva entre los departamentos involucrados para saber qué podemos hacer o qué no deberíamos de hacer. Y de igual manera, también nosotros estamos, de igual manera, es para resolverlo de manera interna. Ese es es nuestro, buscamos mucho la parte de que haya apertura para que se den sugerencias. Continuamos ahora con los casos prácticos. Estos casos, como les comentaba al principio, me ha tocado atenderlos de manera personal. Han tenido ahí su grado de dificultad, sus requerimientos especiales y hemos propuesto algunas soluciones que han dejado satisfechos a los clientes, en este caso. El primero con el que vamos a platicar, pues que creen, era de lo que platicábamos también en las primeras diapositivas. Un sustrato difícil de pegar. ¿Por qué? Porque el sustrato se ve bonito, se ve elegante ya con la impresión de la marca, se ve todo bello y todo arreglado. Pero realmente les generaba un problema para hacer el pegado. ¿Cuáles eran nuestros desafíos iniciales? Teníamos una velocidad en línea de 25 cajas por minuto, un cartón con un recubrimiento sulfatado que no suele ser fácil de pegar y nos estaban pidiendo también tratar de incrementar la velocidad de la máquina. Todo esto, pues, lo estuvimos platicando, estuvimos acercándonos con los clientes, siempre en constante comunicación de qué es lo que estaban buscando lograr y nosotros cómo guiarlos a darles la solución más adecuada. En este caso, propusimos un adhesivo fabricado por Gerola, un Thermopack 34, un adhesivo base EVA especial para sustratos difíciles con certificación FDA. ¿Por qué? Porque como es una empresa de alimentos, se necesita cierto grado de certificaciones, los cuales cumplimos con FDA, libre de alérgenos, libre de materiales peligrosos y pueden estar en contacto indirecto con los alimentos. Y aquí un parámetro en particular, la presión. La presión aquí jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, e hicimos nuestro levantamiento, empezamos a platicar, vimos que estaban aplicando una presión de 5 bares. Generalmente, para productos de baja, mediana, para un producto que va específico para cajas, 5 bares es una presión excesiva. Lo recomendable es entre 2 bares y 3 bares. ¿Por qué digo que es un poquito excesiva? Porque al momento de que se hacía la dosificación del adhesivo, en vez de ver un cordón, lo que estábamos viendo era un cordón deformado, que a veces salía como una especie de plasta, porque el adhesivo salía a mucha presión, lo que lo alcanzaba como medio a esprear. O sea, sí hacía el pegado, pero no era un pegado óptimo y tampoco era un pegado que realmente les conveniera como empresa a este cliente. Mm, por temas de confidencialidad, pues hay cosas que no les podemos mostrar con imágenes y cosas por el estilo, pero se logró hacerlo de esta manera, aceptaron la recomendación. Eso creo que fue súper importante, una capacitación con los operadores y la disponibilidad que tuvo el equipo, tanto de empaque como de ingeniería, para aceptar las recomendaciones que nosotros traíamos con el fin de mejorar su proceso. Yo sé que ustedes son completamente expertos en el proceso que tienen y lo conocen al derecho y al revés, pero nosotros conocemos también nuestros productos al derecho y al revés.
y con la oportunidad y la apertura de mente para recibir retroalimentación, para a lo mejor detectar áreas de oportunidad que ellos ya no alcanzaban a detectar porque ya lo tenían normalizado. Digo, coloquialmente se le denomina ceguera de taller. Pudimos dar un resultado completamente benéfico o que fuera beneficioso para el cliente en cuestión, ¿va? Y bueno, otro caso que también tiene una peculiaridad bastante interesante es una empresa de productos cárnicos que se dedica a la exportación y al, ¿cómo se llama?, al mercado local, aunque generalmente es más exportación. Pero eh, como desafío inicial, ellos tenían una línea de alrededor de 40 cajas por minuto. Era un cartón doble corrugado con un recubrimiento. Traía un recubrimiento por un requisito muy peculiar. Este producto tenía que resistir a temperaturas de congelación. El cumplimiento con FDA y la exportación. ¿Por qué tiene que resistir a temperaturas de congelación? Porque es un producto cárnico y la manera de conservarlo pues es congelándolo y no romper la cadena de frío. ¿Va? Ok, seguimos trabajando. Este punto de las temperaturas de congelación es un punto muy específico y bastante interesante. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si nosotros utilizamos a lo mejor un adhesivo que no es diseñado para este tipo de aplicaciones, posiblemente logremos el pegado de la caja y logremos que sea eficiente y logremos todo. Pero, aquí está el pero, vamos a tener un pequeño un inconveniente. Al momento de que este adhesivo se vaya a congelar, vamos a tener una cristalización del mismo. Es decir, el adhesivo se va a volver un poquito vidrioso y frágil. Y lo que va a provocar es que se rompa y que se empiecen a abrir las cajas. Y el problema de este tipo de casos es que son mm, detalles que a lo mejor no se pueden identificar en la línea de producción y que se identifican a lo mejor en el almacén del cliente o que si bien nos va, o que se puede identificar en, con el cliente bueno, sí que a su destino final, que sería lo peor, porque ya como un tipo de rechazo del todo el lote. Por eso, como solución, se presentó, digo, no es porque sea producto mío, pero para mí es uno de los mejores productos que manejamos. El rey de los adhesivos para productos congelados, un Thermopack 16, un adhesivo blanco, base EVA Premium, con certificación FDA, con una naturaleza flexible para resistir temperaturas de congelación de hasta menos 40 grados centígrados. Es decir, si queremos utilizarlo para alguna caja de helados, de verdura congelada, de pan congelado, de algún producto que le vaya a estar en contacto bueno, que vaya a estar sometido a temperaturas de congelación, se necesita un adhesivo que sea flexible y que nos permita resistir este tipo de condiciones. ¿No? En este caso, cumplimos como la velocidad, siguió trabajando de la misma manera. El cumplimiento con FDA se cumple y el rango de temperatura de trabajo del Thermopack 16 va desde los 0 grados hasta los menos 40 grados centígrados para que pueda tener esta resistencia. De una de las imágenes alcanzamos a ver cómo es el desgarre, lo que da una fuerza y una penetración del mismo. Eso nos da seguridad de que no se vaya a abrir en el momento del transporte
Y del otro lado podemos ver los cordones que se estuvieron consiguiendo. Digo, yo sé que se alcanza a ver un poquito medio borroso, pero vuelvo a lo mismo. Había ciertas cosas que no podíamos presentarles, pero es un caso como más ilustrativo para que tengan la idea, para darles a entender que cada producto está diseñado para cierta aplicación en particular, ¿vale? Y también teníamos un caso adicional que hablábamos de una exportación agrícola en un clima tropical. Ojo, aquí sí vamos a tocar un poquito el tema de la temperatura ambiente, porque sí llegó a ser sí nos llegó a afectar un poquito. Ok, los desafíos de la línea era una línea de semiautomática, lo que no nos daba una velocidad constante. Dependía a veces mucho del operador que estuviera. Había operadores que nos daban cierta velocidad, había operadores que nos daban menos, poquito más. O sea, teníamos un abanico más grande que abarcar. Un cartón de igual manera, un cartón con doble corrugado y con un recubrimiento igual para repeler un poco la humedad, para que, para que en el transporte, en este caso la verdura se suele transportar en tráiler de caja fría para que llegue a su destino lo mejor conservadas posibles. De hecho, eso fue un requisito también que nos presentaron o que nos comentó el cliente que necesitaba. Y pues nos dimos a la tarea de igual de hacer el levantamiento, de acompañarlos, de estar viendo a ver qué te gustaría que modificáramos, cómo lo podemos hacer. Igual manera hubo mucha apertura por parte de ellos como para compartir y hacer esta sinergia y buscar la mejora de la solución para su proceso. En este caso se recomendó también un adhesivo de Gerola. Bueno, pues todos los productos que recomendamos son de nosotros. Este es un Thermopack 36, un adhesivo de resistencia a temperaturas de refrigeración, de gran gama de trabajo, tiene como un abanico enorme para trabajar y tiene una característica. Este es un adhesivo para sustratos con algún tipo de recubrimiento donde necesitemos mayor penetración. También un punto muy importante fue la capacitación de los operadores y la disponibilidad para modificar parámetros, de que tuviéramos esa apertura para decir, a ver chicos, no les está pegando a estas condiciones, vamos a moverlo de este lado, vamos a hacerle por aquí, pues por aquí a lo mejor no era, pues ahora vamos por el otro lado, por aquí es, ahora vamos a dar en el punto preciso. Pues un trabajo en equipo de ambas partes, de la parte del cliente, del equipo de empaque, de la parte de nosotros, pero siempre enfocados a darles el mejor servicio y la mejor solución posible. Nos estaban requiriendo un producto resistencia a temperaturas de refrigeración. Ojo, aquí no estamos hablando de que se vaya a ir a congelados, no se va a ir a nada de este sentido. Solo necesitamos que resista hasta 4 grados centígrados para que no se empiece a cristalizar o que no vaya a tener este efecto que platicamos hace un momento, lo cual este producto cumple sin ningún problema y nos da la certeza de que puede ser transportado en la caja sin que vaya a haber, sin que se vaya a abrir alguna caja o que vaya a haber se vaya a despegar o que vaya a tener algún inconveniente. Alta velocidad de armado a alta temperatura ambiente. Sí, aquí metemos el tema de la temperatura ambiente porque era un lugar donde estaba haciendo mucho calor y había bastantita humedad. A la alta velocidad lo recomendamos de esa manera para abarcar la mayor gama bueno, la mayor cantidad de escenarios que pudiéramos tener, con los que lo comentaba al principio. Había varios operadores que había uno que daba más número de cajas, otro que daba menos, y era como para abarcar completamente el rango del producto.
un tiempo abierto muy corto, con el fin de que secara rápido y diera su agarre máximo. Recomendamos un producto con esta característica. Esto le permite ver varias velocidades de armado. Alta penetración. Hablábamos de que era un producto con un recubrimiento que de repente era difícil de penetrar. Recomendamos el producto con alta penetración. De hecho, estamos viendo algunas imágenes en pantalla donde tuvimos un desgarre bastante considerable, lo que nos vuelve a dar lo que nos reitera la seguridad de que las cajas no se iban a abrir al momento del transporte y con algunos cambios en las temperaturas. Una configuración con gradiente. ¿A qué me refiero? Ok. Ellos empezaban a trabajar a 165 grados centígrados y de repente, uy, ya no me está pegando, algo pasó. Se hizo la recomendación de que subieran a lo mejor 10, si estaba trabajando en 165, ahora que trabajara en 175. Ah, pues se revisó. Ah, ya estamos trabajando bien. Hay un tema del incremento en la temperatura, porque a veces el recubrimiento va un poquito más cargado y a veces va un poquito más ligero. Esto nos ayuda, el aumento en la temperatura nos ayuda a revisar cuál es el tema. ¿Cuál es el tema que se puede llegar a presentar? En este caso, al aumentar la temperatura, al adhesivo le dimos un poder de penetración mayor, lo que ya nos ayudó a controlar el tema del exceso de recubrimiento. Si estamos teniendo algunas fallas con el adhesivo, o si estamos creyendo que de repente, ya no está pegando, pues podemos hacer el ejercicio de llevarlo a los extremos. ¿Qué pasa si le aumentamos 10, 15 grados? ¿O qué pasa si le le quitamos 10 o 15 grados? Esto nos va a dar como el parámetro de hacia dónde está el problema y cómo lo podemos solucionar. En este caso se recomendó aplicar una temperatura mayor y se trabajó sin ningún inconveniente. Ok, y ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que les he platicado, de todo lo que hemos visto a lo largo de este webinar, ya casi una hora. El primero, muy importante, el diagnóstico preciso. Medir el estado actual antes de actuar. Es lo que les comentaba también yo hace rato. O sea, realmente sabemos a qué temperaturas estoy trabajando, por qué trabajo a estas temperaturas, cuántos gramos de adhesivo me estoy gastando por caja, cómo podemos hacer el mejoramiento o cómo podemos mejorar estas condiciones. Bueno, este diagnóstico lo podemos hacer nosotros mismos o también se puede buscar alguna ayuda por parte de nosotros con todo el gusto del mundo. Pero en general es primero conocer nuestras condiciones para ver dónde estoy parado y hacia dónde quiero llegar. ¿Ok? La otra parte es una parte de una solución integral. Si nosotros contamos con la oportunidad de conocer sus condiciones operativas, de conocer de cómo va el flujo de su proceso, de saber todo este tipo de información, nos podemos sentar, revisarlo y hacer las propuestas de decir, oye, mira, tengo a lo mejor esta propuesta para que mejores para buscar mejorar esto. Pero es un trabajo que va en conjunto tanto de ustedes como nosotros buscando un beneficio para ustedes. La otra parte es la parte de la capacitación, lo que comentábamos también al principio, el entender el porqué de las cosas y cómo actuar si se me presenta algún tema.
También, con todo el gusto del mundo, nosotros podemos estar brindándoles algunas capacitaciones o, por ejemplo, el webinar también, ya un poquito más específico dentro de la industria o para cada quien en particular. Y, por ejemplo, la medición constante, KPIs e indicadores de que nos digan, a ver, estamos trabajando muy bien, vamos a estar haciendo mediciones constantes, no se han movido mis parámetros, sí se movieron, vamos a hacer algunos ajustes, pero con el fin de estar trabajando de la manera más eficiente. ¿Ok? Ok. Ahora sí, vamos con el segmento de preguntas y respuestas. Eh, vuelvo a lo mismo. Si a lo mejor no alcanzamos a contestar todas las preguntas, las estaríamos mandando las que se generen vía correo, pero vamos a tratar de darle respuestas a todos. Déjenme ver, permítanme. Ok, ahorita estoy viendo una pregunta de Daniel Zapata de que si existen métodos estandarizados para medir la rigidez del cartón, pero hasta donde yo sé, no hay como tal un equipo como tal. A lo mejor hay una metodología. Lo que puedo hacer es tratar de investigarlo y mandarte la información completa, porque según yo, como tal, no hay. Es más como te digo, es un poquito más empírico. Luego estamos viendo también a Anthony, que dice, para determinar un correcto pegado de caja, es necesario que el cartón presente el desgarro de la fibra. Creo que es más, ese más es un efecto que nos gusta ver. Es que desgarró y se ve muy, muy padre. Y se deshizo casi, casi toda la caja con el momento que lo quitamos. Creo que nos da como tal más seguridad. Sin embargo, aunque no haya un desgarre tan excesivo, se da la unión de manera correcta. ¿Quién más? Bueno, creo que, a ver, ¿qué podemos compartir en esta presentación? Ok, creo que ya no hay más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas. De todas maneras, a ver, aquí estoy viendo otra. Dice, ok, ok, esta pregunta de Valentín es muy interesante porque generalmente cuando los fabricantes de las maquinarias hacen la recomendación eh, de cierta marca de adhesivo, realmente es porque ellos tienen una alianza con ellos. No es que sea un tema ¿sabes qué? Solamente en mi máquina puedes trabajar el adhesivo de Juan Pérez y si metes el de Roberto Mendoza, no te va a funcionar. Realmente no, porque la naturaleza de los productos, si bien no es la misma, es bastante similar, que se necesitan calentar, se necesita un sistema neumático para hacer el transporte y la dosificación. Generalmente tú puedes trabajar con el adhesivo, con la marca de adhesivo o con el proveedor de adhesivo que más confianza te dé y que mejor, bueno, pues sí, que más confianza te dé y que tenga mejores beneficios.
También esta pregunta de Natalia es bastante interesante. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse un adhesivo en máquina sin que se utilice? Va a ser la última pregunta que vamos a contestar porque se nos está acabando el tiempo, pero las que nos hagan hecho falta se las mandamos por correo. Esto de cuánto tiempo tarda va a depender mucho del tipo de adhesivo. Por ejemplo, bueno, depende de varias cosas. Del tipo de adhesivo, depende del tipo de la temperatura en la que se esté trabajando y depende también bueno, generalmente nomás depende de esos dos. A veces hay algunos adhesivos bueno, los adhesivos que suelen ser sin menos color, podemos decirle blanco o algo por el estilo, tienden a degradarse un poquito menos. Pero vuelvo a lo mismo, depende mucho de la naturaleza del adhesivo y de la temperatura a la que lo tengan trabajando o lo que lo tengan en el tanque. También ahí en el tema de la degradación, se me pasó comentarles, ahorita que lo trajo Natalia, si aparte nuestro tanque está abierto, pues llega nuestro amigo el oxígeno. ¿Y qué creen que pasa? Se empieza a oxidar el adhesivo. O sea, parte de la degradación, con la temperatura, se le suma el oxígeno, empieza a oxidar y genera más problemas. La verdad que yo quisiera contestar todas sus preguntas en este momento, pero se nos acaba el tiempo. Con gusto, las que quedaron pendientes, se las estaríamos contestando por correo, no se preocupen. Y algo que me gustaría comentarles, con todo, como les decía yo al principio, yo formo parte del equipo de Gerola y estoy en la parte de Occidente. Sin embargo, si ustedes están en alguna otra parte de la República, con todo el gusto del mundo podemos agendar una visita, hacerles un diagnóstico de la línea, buscando la eficiencia de la misma sin ningún tema. O sea, si sabes que, Sergio, yo estoy en Guadalajara, necesito, ¿qué te parece si vienes tal día? Sí, con todo el gusto, hacemos un levantamiento, revisamos a lo mejor algunas áreas de oportunidad que ustedes no estén detectando y si nos dan la oportunidad, también hacemos la propuesta integral con el fin de ayudarles a mejorar el proceso. Podemos también el contacto directo para las preguntas o los casos más en particular también nos podemos comunicar con ustedes sin ningún inconveniente. Y también se va a estar generando un checklist. Este checklist se les va a compartir si nos escriben un correo al correo que aparece en su pantalla, que es comunicación@gerola.mx, o si se ponen en contacto con nosotros a través de la página web www.gerola.mx o al teléfono 477-170-2500. Por mi parte sería todo. Les reitero, nosotros estamos en toda la disposición de ayudarles con algunos inconvenientes o áreas de oportunidad y pues quedamos en espera sin más por el momento, pues me despido, les deseándoles una excelente mañana. Hasta luego. ¿Sale?